Muy buenas tardes, son las 2:12 de la tarde, una hora menos en Canarias. Comienza aquí la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros de hoy. Comparecen ante ustedes la ministra portavoz, María Jesús Montero, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Están preparados ya los periodistas, posteriormente preguntarán directamente a los ministros. Tiene la palabra, ministra portavoz. Muchas gracias, Miguel Ángel, y buenas tardes a todos y a todas. Y como suele ser habitual, después de la reunión celebrada por el Consejo de Ministros, comparecemos para dar cuenta de los asuntos, de las materias que se han abordado en el día de hoy, y entre ellas la relativa al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y es por ello que me acompaña en este día Luis Planas, el ministro, que va a trasladarle medidas que hemos aprobado para favorecer la contratación de trabajadores en el sector agrario y garantizar de esa manera la recolección de las explotaciones agrarias y el abastecimiento de la población. Será en unos minutos. Antes de nada, me gustaría agradecer a los medios de comunicación, a las asociaciones, a los colegios y plataformas del sector periodístico y a la Secretaría de Estado de Comunicación la disponibilidad y el esfuerzo que han realizado en estos últimos días para consensuar un sistema que nos permita, al finalizar esta rueda de prensa, que se formulen preguntas en directo, tal y como venía siendo habitual. Echamos de menos la forma normal de celebrar nuestras reuniones. Esperemos que en muy poco plazo de tiempo podamos volver a encontrarnos todos dentro de esta sala y de esa manera recuperar esa normalidad que añoramos. Quiero también agradecer el esfuerzo que se está realizando por parte de todos en una situación tan compleja para que la ciudadanía esté informada con palabras simples, sencillas, que permitan que los mensajes lleguen a todo tipo de población y, en definitiva, puedan adoptar las medidas que van recomendando las autoridades sanitarias, los técnicos, los científicos y, por tanto, la reeducación en materia de relaciones sociales, en materias que, como siempre decimos, una sociedad como la nuestra, la mediterránea, habitualmente cuando se encuentra, cuando están cerca, tenemos hábito que durante estos días tenemos que intentar evitar al objeto de disminuir los contagios y la transmisión efectiva de aquellas personas que puedan tener el virus. Hace unos días también en esta misma sala comentábamos que estábamos en momentos difíciles, muy difíciles, de la epidemia. Yo diría que en las horas más duras, y que era imprescindible que la sociedad en su conjunto hiciera un enorme sacrificio, porque lo que estaba en juego ni más ni menos que era nuestra seguridad y nuestra salud. Hoy, los datos que monitorizamos cada día y del que a ustedes se les rinde cuenta a través de la comparecencia de los técnicos apuntan que vamos en la buena dirección. Todos los técnicos, los sanitarios, vienen advirtiendo de que en los fines de semana se puede estar produciendo una menor notificación de casos que luego se reajusta en los primeros días de la semana. Por eso tenemos que ver la tendencia, tenemos que ver, por tanto, cómo se van comportando esa serie y, por tanto, podemos seguir afirmando que estamos caminando en dirección correcta por el esfuerzo de todos, fundamentalmente de las personas que nos escuchan, que son las que están haciendo posible que en este momento en nuestro país, en España, estamos pudiendo salvar vidas. Aún así, una semana más, volvemos a reiterar nuestra condolencia, nuestra solidaridad y afecto con los familiares, con los allegados de las personas que han fallecido o que están enfermas. Al conjunto de la sociedad queremos transmitirle un mensaje claro. A pesar de ese dolor, a pesar de ese sacrificio, las medidas de aislamiento están funcionando, están siendo efectivas, que es lo importante, y así lo pone de manifiesto la evolución de la enfermedad, insisto, que de forma transparente cada día se rinde por parte de aquellos que la monitorizan alrededor de todos los rincones de España para permitir presentar diariamente unos datos que permitan ver de qué manera se están produciendo los contagios, cómo está funcionando nuestro sistema sanitario y, como siempre, la altura tanto profesional como ética y moral de todos los profesionales que están al pie del cañón y que están permitiendo que en el día a día seamos capaces de dar una respuesta de calidad y también de calidez.
en el sentido de acompañamiento de las personas que tienen que pasar esta enfermedad en solitario y, sobre todo, en calidad técnico-científica, como sin duda lo es nuestro sistema sanitario, insisto siempre, de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Por tanto, el esfuerzo colectivo, el del país, el de las familias que están confinadas en casa, el de los trabajadores que estaban desempeñando tareas esenciales, el de las empresas que están aportando su talento, su cadena de producción, su energía para ayudar en este momento crítico, se está traduciendo en vidas salvadas y en tiempo ganado para nuestro sistema sanitario, al objeto de poder reforzarse, de poder adquirir todo lo imprescindible, insisto, para que ninguna persona se quede sin atención. Estamos consiguiendo estabilizar la epidemia en términos sanitarios y eso ya es un logro muy importante, muy relevante, gracias al trabajo de miles de profesionales sanitarios que comparten la manera en la que están abordando la enfermedad, la manera en la que están tratando los casos clínicos, con un intenso estudio de la literatura disponible en toda parte del mundo y compartiendo también las formas más efectivas de combinación de fármacos o de abordaje dentro de las unidades de cuidados intensivos para intentar que nuestros pacientes estén el menos tiempo posible y, por tanto, podamos de esa manera darle una atención sanitaria de calidad sin ningún riesgo añadido. De la misma forma, la coordinación del conjunto del Sistema Nacional de Salud, que siempre queremos poner de manifiesto. El Ministerio de Sanidad, en coordinación con las comunidades autónomas, forman un todo que actúa dentro de la población y que permite tener instrucciones sencillas, instrucciones prácticas, el abastecimiento del material por parte de todos aquellos que lo están adquiriendo y también, como decía, protocolos de actuación, protocolos clínicos que nos permitan cada día compartir la información de cualquier hallazgo, de cualquier buena noticia en materia de tratamiento sanitario que se pueda producir en cualquier lugar. Y ahora al conjunto de los ciudadanos nos corresponde continuar este esfuerzo, no bajar la guardia ni tampoco relajarnos. El reto en este momento es atravesar una meseta acotando aún los efectos del virus en el sistema sanitario y reduciendo en todo lo posible la propagación, sobre todo los contactos efectivos con las personas más vulnerables, antes de entrar en la siguiente fase, en la que los técnicos han venido a llamar desescalado o vuelta paulatina a la actividad previa. Y es por ello que el presidente del Gobierno anunció el pasado sábado que iba a solicitar una nueva prórroga del estado de alarma al Congreso de los Diputados, una cuestión que justamente es la que hemos abordado en el día de hoy en el Consejo de Ministros. En concreto, se solicita la prórroga por 15 días más, es decir, desde el 12 hasta el 24 de abril. Y, como saben, el presidente defenderá esta petición ante el Congreso en la comparecencia que va a celebrar el próximo jueves, donde esperemos contar de nuevo con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios. Diríamos que después del enorme esfuerzo individual y colectivo que están realizando todas las personas que nos escuchan, e insisto que ya está dando sus resultados, ahora tenemos que perseverar un tiempo más. Y de otro lado, y tal como ha expresado el presidente, desde el propio Gobierno queremos animar, queremos seguir alentando para que todo el mundo cumpla con todas las tareas que tiene asignadas. En el caso de los ciudadanos que no están participando de los servicios esenciales, que evidentemente permanezcan en el domicilio, siendo conscientes el Gobierno del esfuerzo que ello conlleva en atención a los niños, en atención a nuestros mayores, pero créannos que es absolutamente imprescindible para seguir teniendo controlada esta pandemia y para que la vuelta a la normalidad se produzca una vez que haya bajado la tensión de necesidad de recursos en el sistema sanitario y una vez también que hayamos disminuido efectivamente la propagación del virus, de manera que la salida no solo sea ordenada, sino que también sea segura. De otro lado, y tal como también expresó el presidente en su comparecencia,
desde el Gobierno queremos desde ya abrir un horizonte de colaboración con todos los grupos políticos, con todas las organizaciones empresariales, sindicales, con el conjunto de las administraciones territoriales, es decir, una suerte de gran concertación social que permita afrontar los retos inmediatos y del medio plazo que tiene en este momento planteado nuestro país. Y lo hacemos con humildad y con generosidad, siendo conscientes de que España atraviesa momentos excepcionales. También lo fue hace apenas 4 décadas, al inicio de nuestra transición, en donde todas las voluntades, donde todas las fuerzas democráticas tuvieron que unirse porque efectivamente era imprescindible que la tarea colectiva, la aportación de cada uno, contribuyera a la construcción nacional y permitiera realmente alumbrar el país en el que nos hemos convertido, un país que en los últimos años ha conquistado sus mayores cotas de bienestar. Por eso, y tal como expresó el presidente, España necesita un gran acuerdo de país. Llámense nuevos pactos de Moncloa o con otras denominaciones, de otra manera. Necesitamos, por tanto, la aportación, el talento, el concurso de todos los actores políticos, sociales, económicos, para definir cómo vamos a seguir construyendo la España que queremos, la España que entre todos tenemos en la cabeza y que queremos avanzar, no solamente en términos económicos, que por supuesto, una vez que superemos esta crisis sanitaria, sino también en el abordaje de los valores colectivos, de preservar aquello que nos une, el colchón de seguridad que nos permite al conjunto de la sociedad, estemos en la posición que estemos, ser capaces de acceder a servicios públicos esenciales, de calidad, que componen realmente la gran conquista que este país ha hecho durante esos años. Y de camino, y como no, nuestro refuerzo en términos democráticos, en términos de los derechos y libertades que se han conseguido, pero que siempre siguen teniendo una evolución que tenemos que conquistar, sobre todo con la aparición de retos y de cuestiones tan esenciales como el planeta que dejaremos para las generaciones futuras o cómo utilizar la tecnología para que facilite la vida de las personas, para que nos permita, de alguna manera, perfeccionar nuestros sistemas del bienestar y también nuestra forma de comunicación entre las personas, intentando que sea lo mejor posible. Por eso queremos nuevamente hacer un llamamiento a todas las formaciones políticas, a todas las organizaciones sociales, sindicales, empresariales, al conjunto del talento de nuestra ciudadanía para que realmente se sume a este proyecto de país, insistimos, que creemos imprescindible poder abordar en el momento en que tengamos ya concluida la pandemia sanitaria, de manera que ya estemos seguros en que la salud de nuestros conciudadanos es una salud que se encuentra en términos de normalidad. Hemos podido abordar esta cuestión en su primer esbozo, en las reuniones que se han mantenido por parte del Gobierno con el diálogo social, en donde lo más urgente, lo más perentorio, lo más inmediato era la recuperación de la actividad laboral una vez pasado el permiso retribuido recuperable, que todos recuerdan que terminará el próximo domingo, en realidad el próximo miércoles, porque jueves, viernes, sábado y domingo eran festivos y que harán que en las comunidades donde no hay festivo el próximo lunes, el día 13, se reincorporarán al trabajo las personas, los trabajadores que durante estas 2 semanas, estos 8 días, habían permanecido también en su domicilio por no ser trabajadores esenciales de las actividades definidas como no esenciales. Habíamos aprovechado, recuerdan la coincidencia de estos días de Semana Santa, para abrir esta ventana de vacaciones en estos días y quiero transmitir con claridad que también esta medida ha sido extraordinariamente efectiva. Es verdad que el número de hospitalización, el número de personas fallecidas o el número de personas en la UCI tiene, como siempre explican los técnicos, un decalaje respecto al inicio de los primeros síntomas, pero los datos de movilidad ponen de manifiesto que efectivamente en el entorno empresarial se había cumplido de forma bastante fiel la voluntad expresada en ese decreto ley de permiso retribuido recuperable y, por tanto, dar las gracias también al conjunto del tejido empresarial y al conjunto de los trabajadores. Seguiremos observando con atención lo que ocurre en los próximos días, monitorizando la actividad
y adoptando, como siempre decimos, todas las precauciones y recomendaciones que nos digan o que vengan dictadas por los científicos y los técnicos sanitarios para que se cumplan dos objetivos de forma simultánea: que los trabajadores puedan desempeñar su tarea con garantía de seguridad y que la transmisión del virus se mantenga en sí mismo controlada. Por eso vamos a ir dando los pasos que nos permitan avanzar, caminar y consolidar estos objetivos. Por eso, sobre todas las preguntas que a diario nos hacéis, bien a través de los medios de comunicación o bien a través de nuestra propia telefonía, de nuestros propios WhatsApp, deciros que el Gobierno está trabajando en distintos escenarios, anticipando distintas situaciones que se pueden producir en el fenómeno de la desescalada y que en cada momento iremos comunicando en la medida en que se vayan adoptando estas decisiones. Somos conscientes de que la ciudadanía se hace muchas preguntas respecto a cuándo podremos salir, de qué manera, con qué forma tendremos o no tendremos que llevar mascarilla. Son todas preguntas legítimas, pero para no generar confusión no queremos desarrollar ningún tipo de especulación y, por tanto, decirle que en la medida en que la evidencia técnica, científica, nos vaya dando ese tipo de decisiones, las iremos transmitiendo en cada momento para que todo el mundo sepa, en cualquier caso, cuál es la tarea que tiene que desarrollar y pueda adoptar las medidas correspondientes para preservar nuestra propia seguridad y la seguridad de las personas que nos rodean, las personas que queremos. Hay distintos escenarios en los que esta monitorización se está produciendo. Hay diferentes países que también así lo están desarrollando y, por tanto, vamos con cautela, vamos con prudencia. Lo primero y lo perentorio es intentar recuperar la normalidad laboral la próxima semana y con estos 15 días que se solicitan al Congreso de los Diputados de la prórroga del estado de alarma, seguiremos confinados en nuestros domicilios y trabajando en paralelo los grupos de sanitarios, de técnicos, de todos aquellos que tienen que aportar en ese fenómeno, insisto, de desescalada, que soy consciente de la curiosidad que genera, pero, insisto, tenemos que dar instrucciones claras, instrucciones firmes en el momento en que esas decisiones dijo textualmente: podemos transformar esta crisis en una oportunidad para reconstruir una Unión Europea mucho más fuerte. Pero para ello, continuaba, necesitamos poner en marcha medidas ambiciosas porque si seguimos pensando en pequeño, fracasaremos. Efectivamente, esta es la posición que lleva el Gobierno de España a todas las reuniones que se están celebrando con este motivo, porque asistimos y damos la bienvenida a algunas propuestas de la Comisión Europea, por ejemplo, de la creación del Fondo de Ayudas al Desempleo, que es un primer paso, insisto, que valoramos como positivo, pero que creemos que es imprescindible ir más allá. Como hemos dicho, sería imprescindible trabajar o abordar una suerte de plan Marshall, trabajar en mecanismos de mutualización de la deuda y también resultaría beneficioso alcanzar un acuerdo sobre el marco financiero plurianual que incluya en sí mismo una respuesta ante la emergencia sanitaria. Nosotros, como país, somos una sociedad y somos un colectivo profundamente europeísta. En tiempos difíciles para el proyecto europeo, siempre España ha sido un bastión del europeísmo. En otros países, sin embargo, la crisis económica se tradujo, por ejemplo, en escepticismo hacia Europa. No fue el caso de España. Protegimos el ideal europeo cuando pocos lo hacían. Sabíamos que era cuando más necesitaba ser protegido. Incluso, a pesar de los errores cometidos, nunca hemos dejado de creer en el proyecto europeo.
Ahora toca que Europa proteja a la ciudadanía y en este objetivo todos los que participamos de estos foros nos vamos a volcar. Y por eso insistimos en que en la reunión de hoy, de la que posteriormente la vicepresidenta le podrá dar mayor concreción, mayor contenido, seguiremos manteniendo esta posición, porque cuanto más fuerte sea España, más fuerte será Europa, y cuanto más fuerte sea Europa, evidentemente lo serán los países que la componen. Y ahora cedo sin más la palabra al ministro de Agricultura, recordándole que tendrá más información sobre otro asunto tratado en el orden del día de la reunión de hoy, pero que se colgará, como siempre, al finalizar esta rueda de prensa para que tengan el detalle correspondiente. Ministro, cuando quiera. Muchas gracias, ministra portavoz. Buenas tardes. Quisiera, en primer lugar, también transmitir mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos de los fallecidos y a todos aquellos que se encuentran hoy hospitalizados o luchando contra esta terrible enfermedad, un mensaje de cariño y solidaridad también personal por mi parte. La cadena alimentaria está funcionando de forma correcta en este periodo. Está claro que hemos conseguido que el abastecimiento alimentario sea un abastecimiento regular en cantidad y en calidad de alimentos, y lo hemos conseguido gracias al buen trabajo de nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores, de todos los trabajadores de las empresas cooperativas agroalimentarias y de la industria agroalimentaria, y asimismo, por supuesto, de todos los trabajadores, empresas y trabajadores de la distribución agroalimentaria. Por tanto, la situación se puede calificar de práctica normalidad. Pero dicho esto, existen sin duda problemas derivados de la situación del decreto de alarma y su aplicación en que nos encontramos actualmente y de la necesidad de restringir la movilidad para luchar eficazmente contra esta pandemia, contra esta enfermedad. Por tanto, esa restricción de movimientos afecta muy seriamente a la actividad del mundo agrario, del mundo primario, fundamentalmente porque hay tareas que lo son con carácter estacional, claramente. Ahora, desde la segunda parte de la segunda quincena del mes de marzo hasta final del mes de septiembre, numerosas tareas agrícolas se llevan a cabo en primavera y en verano, tareas relativas pues tanto al mantenimiento como tareas ordinarias, como muy particularmente las tareas de aclareo y las tareas de recogida o de manipulado de la fruta de hueso o de las fresas o de frutas y hortalizas. Todo esto se hace en base a la disponibilidad de trabajadores para ese trabajo que se hace manualmente y de una forma, yo diría que en un trabajo muy duro, y en el cual claramente disponemos, como ocurre con otros países europeos, de una necesidad de mano de obra procedente de países terceros comunitarios y no comunitarios. Tal posibilidad está este año claramente restringida. Nos encontramos exactamente en la misma situación en la que se encuentra Francia, Alemania o Italia a este respecto y, por tanto, hemos tenido que adoptar decisiones para responder a esa situación desde el punto de vista claramente de responder proveyendo de trabajadores y de actividad a este sector que lo necesita en este momento. Porque, primero, hay una necesidad, nos lo han solicitado las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAC, UPA, Unión de Uniones, pero también esa necesidad significa que si no se efectuara esa recogida de productos, no se hiciera ese trabajo agrario, disminuiría el abastecimiento a los mercados y de esa forma la disminución de la oferta podría suponer un incremento de precios y un menor abastecimiento, lo cual ciertamente no sería deseable. Y hay un segundo aspecto muy importante. 2/3 de nuestra producción va a los mercados europeos, a los mercados de la Unión Europea. Y como ustedes saben, el tráfico de mercancías, la exportación e importación de mercancías continúa fluyendo afortunadamente con normalidad y, por tanto, debemos abastecer a esos mercados porque son también para nosotros una fuente de renta muy importante para nuestro sector agrario y para el conjunto de la sociedad española. Por tanto, esa necesidad implica la adopción de medidas. Cada país europeo lo ha hecho en función de sus necesidades
y en función de su estructura y de la respuesta que fuera a darle. En el caso español, este decreto ley, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, pretende responder a las características y necesidades del sector y, evidentemente, a todas las limitaciones que tenemos vinculadas a la aplicación de esta situación extraordinaria de alarma en que nos encontramos para luchar contra la epidemia. Esto supone, en primer lugar, que hemos establecido unas normas en materia de proximidad respecto de la contratación extraordinaria de trabajadores que a continuación describiré. Pero primero quisiera hacer una mención. La semana pasada indiqué en esta misma sala que probablemente esta necesidad se situaba entre 100 y 150.000 trabajadores. Es una cantidad muy inferior a la del resto de los países europeos. Después del contacto que hemos mantenido con las organizaciones profesionales agrarias en cada una de nuestras comunidades autónomas y también de los datos que poseemos con las propias comunidades autónomas, podemos establecer la cifra final en aproximadamente entre 75.000 y 80.000 trabajadores, porque efectivamente la cifra de esa horquilla amplia a la que me refería la semana pasada se refería a la situación de contratos, no de trabajadores, y es evidente que un trabajador en el curso de una campaña puede tener más de un contrato, cosa que se puede plantear en esta situación. Por tanto, primero, proximidad. Los trabajadores contratados deberán serlo en el mismo término municipal o términos municipales colindantes para facilitar el trabajo y la recogida y, evidentemente, limitar los desplazamientos que tan nocivos son desde el punto de vista de la seguridad sanitaria y la lucha contra la epidemia. ¿A quién nos dirigimos? En primer lugar, a los trabajadores en situación de paro, a los trabajadores desempleados. En segundo lugar, a los trabajadores que se encuentren actualmente cobrando un subsidio agrario o una renta agraria o una prestación por desempleo, que podrán compatibilizarla con el trabajo agrario efectuado en este periodo extraordinario. En tercer lugar, los trabajadores residentes legalmente en España, extranjeros, pero cuyo permiso de trabajo pueda concluir antes del día 30 de junio, se les renovará, e igualmente los jóvenes extranjeros de 18 a 21 años, a los cuales se podrá facilitar el permiso de trabajo para que puedan incorporarse a estas tareas. Por tanto, se establece claramente que de forma absolutamente excepcional, en el periodo desde la publicación de este decreto ley hasta el 30 de junio, se podrá compatibilizar de forma absolutamente excepcional y extraordinaria estas prestaciones sociales con también la posibilidad de obtener ingresos por un salario efectuado en estas tareas agrarias que afectan y que interesan normalmente a población joven o de mediana edad, no más allá de 40 o 45 años, dada su particular dureza, y en relación con las cuales, evidentemente, queremos dar respuesta. En cuanto se refiere al propio contrato de trabajo, lo tendrá que ser por escrito, tendrá que, lógicamente, ser el salario recogido en el convenio colectivo correspondiente o, en todo caso, el salario mínimo interprofesional, y a los efectos de dar mayor transparencia en relación con la posible percepción de prestaciones sociales, se hará mediante transferencia bancaria. Quiero indicar una importante excepción a esta compatibilidad respecto de las prestaciones sociales o las prestaciones por desempleo y la actividad profesional agraria, que se refiere a aquellos trabajadores que fueran beneficiarios de un ERTE, de una prestación por desempleo vinculada a un ERTE o de una disminución de actividad vinculada a los trabajadores por cuenta propia. Entendemos que aquello que está vinculado al coronavirus no debe ser efectivamente aplicable en este contexto. Y un elemento final que me parece muy importante, que es la gestión de todo este sistema. La gestión la va a llevar a cabo, evidentemente, por una parte, el propio sector, las empresas agrarias en la solicitud de trabajadores, en relación con los servicios autonómicos de empleo, también el SEPES y las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, que se encargarán de hacer un seguimiento próximo para que queden, por supuesto, garantizadas todas las posibilidades desde el punto de vista de las necesidades de trabajo, pero al mismo tiempo también garantizadas todas las condiciones y requisitos y normas sociales que son de aplicación en nuestro país, las que me he referido hace un momento, y también
particularmente las referentes a la cuestión relativa a los medios de protección individual y a la protección frente a esta epidemia que estamos padeciendo. Y, evidentemente, esta consideración lo será también, en su caso, aunque estamos hablando de trabajadores de proximidad, en relación con los temas relacionados con la residencia o con el desplazamiento al lugar de trabajo. Por tanto, concluyo, respondemos de esta forma a una demanda del sector agrario, una demanda necesaria en relación con la estacionalidad del trabajo, y lo hacemos de una forma, yo creo que mesurada y concreta, dando en el ámbito espacial territorial próximo la posibilidad de recurrir a estos trabajadores, que esperemos lo sean en cantidad suficiente, y en todo caso, evidentemente, y en relación con las organizaciones agrarias y todos los demás interlocutores, tendremos ocasión de hacer un seguimiento próximo del tema. Con ello, aseguramos abastecimiento, aseguramos que no haya un incremento de precios de cara al conjunto de los ciudadanos, y además damos una oportunidad de empleo y de salario, de conseguir un ingreso o complementar un ingreso a quienes trabajen en el campo en esta situación. Y quisiera aprovechar también esta comparecencia para darles unos últimos datos cerrados a fecha de ayer en relación con el consumo alimentario en la tercera semana del decreto de alarma. Un consumo alimentario que se ha incrementado respecto de la misma semana del año anterior en un 17,6% y un 16,8% si lo hacemos en intersemanal, de acuerdo con las cifras de la semana anterior. Quisiera, más allá de las cifras, darles la impresión que tiene el Gobierno y que tiene este ministro, que es de normalidad en el abastecimiento, de normalidad en las compras, que han disminuido en el número de visitas a las tiendas y supermercados, pero que evidentemente se mantienen. Esta semana la gran novedad, yo creo que las primeras 2 semanas fueron de constitución de stocks, básicamente de arroz, de pastas y otros productos de primera necesidad. Aquí ha habido un incremento claro del consumo de productos frescos, por ejemplo, de carne, en un 31%, lo cual es de un 29%, lo cual es muy importante, 31% en el caso del ovino, a la cual me referí hace unos días por su importancia en relación con el cierre del canal Oreca, y aprovecho para de nuevo reiterar la importancia del consumo tanto del cordero como lo es también de los quesos de cabra o de oveja, o también del pescado fresco, sectores que necesitan evidentemente de nuestro apoyo. En el caso del pescado, el pescado fresco se ha mantenido en una disminución ligera de un menos 4%, un incremento del consumo de pescado congelado, un 18%, un incremento notable que se vincula con la presentación que hacía hace un momento del decreto ley de la compra de frutas, hortalizas y batatas. Son tremendamente importantes los consumos de productos frescos desde el punto de vista del equilibrio alimentario en una situación en la que nos encontramos. Y finalmente, quizás sea el dato anecdótico, pero es un dato real, se ha multiplicado por 4 el consumo de harina. Y, por tanto, de eso deducimos que prácticamente los hogares en esta situación excepcional, pues tanto la fabricación de pan como la fabricación de repostería está siendo una actividad habitual. Si ustedes han visitado los lineales, verán cómo es uno de los raros productos donde se repone, pero muchas veces falta en los mismos. Por tanto, una conclusión positiva en una situación dolorosa y extraordinaria que estamos afrontando, con determinación, porque saldremos sin duda de ella, y saldremos de ella, entre otros, gracias al excelente trabajo que realizan nuestros profesionales sanitarios, que realizan sin duda también las fuerzas y cuerpos de seguridad, que llevan a cabo las Fuerzas Armadas y que llevan a cabo nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores y todos los actores y trabajadores del mundo agroalimentario. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, y termino insistiendo en la idea central de las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros. En el sentido que decía antes, el Consejo de Ministros solicita al Congreso de los Diputados que se prolongue la prórroga del estado de alarma hasta el próximo día 26 de abril a las 0 horas. Por tanto, esto es lo que queríamos transmitir, porque es de interés general a todos los ciudadanos que se encuentran confinados, siendo conscientes de que el esfuerzo añadido que se pide, sin duda, nos va a permitir seguir salvando vidas, que es de lo que se trata. Muy bien. Comenzamos, por tanto, las preguntas. Le recuerdo a los ministros, a la ministra portavoz y al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, que a la derecha tienen una pantalla grande en la cual pueden ver a los periodistas que están ya preparados y que después podrán contestar a la Cámara, una vez que formulen la pregunta a la Cámara,
podrán así dirigirse a todos los españoles. Vamos a nombrar la lista de los periodistas que les van a preguntar, daremos paso y también anunciaremos el siguiente para que, compañeros, tengáis preparados vuestros canales de audio y pueda salir vuestra pregunta sin ningún tipo de dificultad. Así que vamos a decir que quienes están hoy preparados para preguntar son periodistas de Es Radio, Madrid Diario, EFE, Capital Madrid, El Mundo, IM Farmacia, El Diario.es, Diario 16, Onda Cero y la Corporación de Radiodifusión Pública Alemana, ARD. Primero comenzamos con Es Radio y después irá Madrid Diario. Ruego que os identificáis. Adelante, Es Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministros. Soy Ketty Garat, de Es Radio y Libertad Digital. Y mis preguntas están dirigidas a la portavoz y, dado que el Gobierno ya ha iniciado el relato político del día después de la crisis con esa oferta de concertación nacional, mi pregunta es si el Gobierno cree que podrá salir de esta crisis manteniendo las actuales alianzas políticas para lo que quede de la legislatura. Y se lo pregunto porque los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña, socios del Gobierno hasta la fecha, se han abstenido en la primera votación del Congreso del decreto de alarma, prevén hacer lo propio este jueves en el Pleno del Congreso y ayer el ministro Ábalos parecía excluirles de ese acuerdo de concertación nacional. En segundo lugar, le quería preguntar, y dada su condición no solo de portavoz, señora Montero, sino también además de médico, le quería pedir un poco de aclaración dentro de la confusión que ha generado el uso de las mascarillas. El doctor Fernando Simón dijo que no tenía ningún sentido usarlas porque si no estás afectado no servían para nada. Este ha sido el criterio mantenido por el Ministerio de Sanidad y, sin embargo, la semana pasada vimos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con mascarilla y con guantes en una salida a una visita de una fábrica. ¿Cuál es el criterio para aclarar la confusión que tiene el Gobierno? ¿Sí hay que usarlas o no hay que usarlas? Y ya en un último lugar, ¿qué autocrítica hace el Gobierno? Lo digo por las críticas que están haciendo muchos grupos de la oposición. El ministro Marlaska dijo hace unos días que no se había cometido ningún error. ¿El Gobierno asume algún tipo de error en esta crisis sanitaria? ¿Se minusvaloró la amenaza del coronavirus? Gracias. Sí, muchas gracias, Ketty. Voy a intentar sintetizar la respuesta a las tres preguntas. Yo creo que lo importante sobre la propuesta que el presidente ha lanzado de un gran acuerdo de país, un gran acuerdo de concertación nacional, es que justamente lo que queremos hacer es una invitación a todas las fuerzas políticas y, más allá de ellas, a organizaciones empresariales, sindicales, a todo el talento de nuestro país, a todos los actores que realmente necesitamos y pueden aportar su granito de arena en lo que va a ser un debate importante de reconstrucción del país, no solo en el corto plazo, sino también en el medio plazo. Por tanto, nos estamos refiriendo no solo a cuestiones relativas a la parte económica, que quizá va a ser la más perentoria, la más inmediata, posteriormente que ya esté controlada la pandemia sanitaria, que hayamos ganado esta batalla al virus, sino que también tenemos que seguir sabiendo y conociendo qué país vamos a diseñar en el medio plazo en materia de derechos, en materia de libertades, en materia de servicios públicos, del valor de lo colectivo, de la importancia de todo aquello que realmente en la enseñanza de esta crisis tan tremenda que hemos tenido sanitaria nos permite volver a poner en valor, a poner, digamos que encima de la mesa, cuestiones tan importantes como servicios universales o cuestiones tan importantes como los derechos y las libertades de las personas. Así que nuestra idea no es solo el que mantengamos las alianzas que hasta la fecha hemos mantenido, sino ampliarlas más allá de ese horizonte y, por tanto, tener la capacidad de que se incorporen a este proyecto colectivo de país el conjunto de los actores políticos, el conjunto de las fuerzas políticas que no se quieran autoexcluir de este momento y, por tanto, que no quieran, por voluntad propia, no participar de algo que es absolutamente necesario para que podamos caminar con pie firme en los próximos años. Hay una cuestión, Ketty, que yo creo que entenderéis perfectamente, de esta situación económica que se deriva de la crisis sanitaria. Evidentemente, el país tendrá que incrementar su grado de endeudamiento. Si nosotros incrementamos nuestro grado de endeudamiento porque es imprescindible para atender el gasto sanitario o para dar prestaciones a las personas que salen despedidas del mercado laboral, parece absolutamente de justicia que tenemos también una factura que pagarle a las generaciones
que de alguna forma futura van a tener que afrontar también esta deuda y, por tanto, hablar de cómo el planeta puede preservarse sin que haya ningún tipo de riesgo, de cómo hacemos de la tecnología, de las relaciones que ya son espontáneas que tienen los jóvenes, una forma de producción, una forma de universalización de muchos de los servicios públicos, parece que es una exigencia. Creo que se lo debemos a todos aquellos que van a tener que contribuir incluso en el futuro para que seamos capaces de salir de esta situación de crisis sanitaria y económica en unas condiciones adecuadas. En segundo lugar, respecto a las mascarillas y el uso de mascarillas. Lo decía al principio de mi intervención y quiero reiterarlo. Estamos trabajando con diferentes escenarios. Los sanitarios, los técnicos, las personas que lo acompañan en ese debate conocen que hay diferentes escenarios en los que, en función de cómo se vaya produciendo en los días siguientes, estamos solicitando en este momento 15 días añadidos del estado de alarma, tenemos que ver cómo la transmisión del virus se está produciendo y, por tanto, esto va también a decantar cuál de esos escenarios va a considerarse el prevalente. Quiero decir que en algunos de esos escenarios existe esta cuestión de la utilización de las mascarillas y, por tanto, hasta que no se decida exactamente sobre qué línea se va a caminar, cuestión que va a depender de cómo en la próxima semana y la siguiente vaya evolucionando la pandemia. Está todo listo y todo previsto, pero definitivamente adoptaremos la decisión cuando conozcamos los datos más recientes de cómo se está comportando en estos días siguientes la pandemia, podremos decir si el uso de las mascarillas va a ser recomendado como uso generalizado al conjunto de la población. Lo que sí sabemos es que el próximo lunes, que se incorporan los trabajadores a las actividades habituales de sus puestos de trabajo, sabiendo que hay que seguir haciendo teletrabajo en la medida que se pueda, que hay que mantener distancias de seguridad, que hay que utilizar la higiene en el lavado de manos a través de los dispensadores, que tenemos que utilizar los EPI, los equipos de protección, y, por tanto, ser capaces de preservar nuestra salud y de las personas que nos rodean. Cuando se tome la decisión definitiva sobre esta cuestión, así lo haremos conocer, porque en crisis sanitaria no es bueno la especulación. Podemos mandar mensajes que posteriormente no sean los definitivos, eso puede confundir los hábitos de la población y en este momento es imprescindible que la población tenga claro en el momento adecuado qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, y en este sentido me vaya a permitir que no especule con una cuestión que, insisto, está dentro de los escenarios, de algunos escenarios de los expertos, pero hasta que no se decida, creo que es de responsabilidad no trasladar ningún tipo ni de posibilidad ni de especulación. Y, en último lugar, respecto a la autocrítica, seguro que todos los gobiernos, que todos los que tenemos responsabilidades en esta situación, en esta pandemia, tenemos que ver cómo se mejora, cómo se hace la autocrítica, que es un ejercicio sano para permitirnos conocer y seguir avanzando. Si la pregunta respecto a la información que conocemos hoy hubiéramos podido conocerla hace 2 meses o hace 3 meses para poder aprovisionarnos de todo el material imprescindible, pues ojalá. Pero una de las características de esta pandemia, una de las cuestiones que ha tenido esta pandemia es justamente la manera improvisada en la que la pandemia se ha presentado en el conjunto de Europa, la forma en que tiene de transmisibilidad de estos contagios y, por tanto, creo que nuestro país, sin duda, ha hecho un esfuerzo ímprobo por atender la emergencia sanitaria, por dotar a nuestro sistema sanitario de mayor capacidad para atender a nuestros pacientes, por ir a buscar los productos a cualquier parte del mundo, créanme, en donde se pudieran estar produciendo esta situación. Hemos sido uno de los países que primero ha sufrido esta situación, por tanto, otros aprenderán de España y nos alegramos de que eso sea, porque eso le va a permitir estar en unas condiciones más óptimas para poder afrontarlo. Ya pueden ir haciendo el acopio del material, que nosotros, insisto, por ser de los primeros, no tuvimos esa posibilidad, pero como siempre este Gobierno está haciendo un ejercicio permanente de autocrítica y entendiendo que para poder seguir avanzando tenemos que seguir profundizando en todo lo que podemos mejorar, de manera que lo podamos poner en marcha y, por tanto, en el futuro seguir incrementando la calidad de nuestras actuaciones. Vamos con las preguntas a continuación de Madrid Diario. Después de Madrid Diario intervendrá la agencia EFE.
Adelante, Madrid Diario, por favor, identifíquese. Muy buenas tardes, Constantino Mediavilla. Muy buenas tardes, ministros. Ministra, portavoz, quería trasladarle algo que me parece importante después del anuncio de la nueva prórroga y sin pedirle bola de cristal. Sabemos cómo funciona ese escenario de prorrogar un estado en el que nos encontramos, de alarma, pero nos gustaría si pudiera profundizar un poquito más en contarnos en ese desconfinamiento escalonado, cómo se van a articular las medidas, si están trabajando en algún escenario concreto, siquiera someramente o mirando a otros países que ya han empezado con ello, y especialmente en lo que tiene que ver en materia de educación. El aprobado general ha sonado hoy prácticamente como un terremoto, ¿no?, a nivel nacional. Que significa de alteración en la vida habitual y que además, conforme los días se prolongan, cuesta más trabajo también mantener a los niños en unas situaciones idóneas, el que las personas necesitan, ¿no?, respirar el aire exterior, necesitan muchas cuestiones, pero si no fuera absolutamente imprescindible para salvar vidas, créanme que el Gobierno no estaría solicitando la prórroga de esta medida hasta el próximo día 26 de abril a las 00 horas. La situación de aprendizaje que podemos llevar a cabo en relación con otros países, desgraciadamente, no es abundante porque, como habréis podido comprobar, España va a la avanzadilla en medidas innovadoras, en medidas creativas que permitan afrontar la crisis con los mejores resultados posibles. Somos una sociedad, además, la mediterránea, diferente a la sociedad oriental. Por tanto, hemos tenido que ir construyendo nuestro propio camino, eso sí, aprendiendo de las enseñanzas que nos va trayendo, sobre todo la comunidad técnica, la comunidad científica, en el manejo de este patógeno, de este virus, en la capacidad de cómo pudiera saturar nuestro sistema sanitario y en la forma en cómo hay que hacer la desescalada, el desconfinamiento, como tú le llamabas también, para que la salida de la población sea segura para su propia salud, pero sobre todo, insistimos siempre, para la salud de los más vulnerables. Entonces, hay grupos de trabajo que están en este momento conformados fundamentalmente por los sanitarios, por los técnicos, que están haciendo diferentes modelos y están aportando, alimentando esos modelos con los datos que vamos conociendo cada día, con los datos que vamos conociendo cada semana desde que la pandemia se desarrolló, desde que la Organización Mundial de la Salud la declaró como tal y desde que España empezó a tener los primeros casos de forma más incrementada. Una de las cuestiones es la que tú planteas respecto a qué va a ocurrir con el tema escolar, con las universidades, y en este sentido, en los diferentes escenarios, insisto, que están trabajando los técnicos y que todavía necesitan, para terminar de concretarlo, lo que queda de esta semana y gran parte de la semana que viene, que serían ya los datos que ponen de manifiesto si las medidas totales han producido una disminución de la transmisibilidad del virus en los umbrales que van buscando los técnicos, que van buscando los científicos. En ese momento podremos ya transmitir decisiones ya adoptadas o cerradas en relación con el cierre del curso escolar o no, en relación con el curso universitario o en relación con la forma en que ya la ciudadanía puede salir a pasear o puede empezar a desarrollar actividades habituales, aperturas de comercio y de otro tipo de actuaciones que en este momento permanecen cerradas. Justo ese es el trabajo que ahora mismo ocupa en mayor medida a los técnicos sanitarios, una vez que se ha superado el riesgo de colapso que tenía el sistema de salud en estos primeros días, gracias a que cada ciudadano ha permanecido en su domicilio.
Eso nos ha permitido que la transmisibilidad del virus esté controlada, que, por tanto, nuestras camas de UCI, incluso las instaladas añadidas, hayan sido camas que en este momento están dando respuesta a los cuidados intensivos que requerimos en nuestro país, o las camas de hospitalización. Si no avanzamos más datos, no es porque no tengamos ganas de poder transmitir esa información, sino porque todavía los expertos están ultimando esos escenarios y, por tanto, no queremos transmitir ni dudas ni especulaciones. Insisto en este mensaje, porque eso perjudica que luego la ciudadanía realmente tenga una clara conciencia de qué es exactamente lo que puede y lo que no puede hacer. Pero lo iremos comunicando en la medida en que los propios técnicos lo vayan transmitiendo. En relación con los datos sobre hospitales de campaña, yo creo que en algunas comunidades autónomas, y concretamente en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad de Cataluña, el haber ampliado estos espacios no tradicionalmente asistenciales para poder albergar a un grupo muy importante de enfermos ha sido, sin duda, beneficioso para el conjunto del sistema madrileño, del Sistema Nacional de Salud, concretamente en Madrid. Saben ustedes que habitualmente lo que se ha hecho es convertir nuestras instalaciones habituales sanitarias en grandes UCI. La capacidad de ampliación que hemos tenido de esa tecnología la hemos ubicado en esos hospitales y hemos procurado que en estos espacios acondicionados al efecto vayan camas de hospitalización de otro tipo de pacientes, pueden ser pacientes positivos, pero que no requirieran una dependencia tan alta de esa tecnología, que se ha quedado, en la medida de lo posible, ubicada en los centros. Sin duda, ha contribuido. ¿En qué medida? ¿Cuáles son los datos de utilización definitiva de ese volumen de camas? No dispongo de esa información. Entiendo que la propia Comunidad de Madrid lo puede proporcionar, porque son ellos los que tienen que monitorizar cómo se está utilizando, pero la impresión que tiene el conjunto del sistema sanitario y las autoridades sanitarias es que han sido imprescindibles para poder descargar a los hospitales que habitualmente se dedican a la atención de los enfermos, y queremos agradecer el trabajo ímprobo de profesionales, pero también del Ejército, que ha contribuido a su instalación, de los técnicos de mantenimiento, de los que han llevado la tecnología, de las empresas de nuestro país. Ha sido un esfuerzo colectivo que ha merecido la pena, e insistimos en esto, que nos ha permitido salvar vidas y mantener la calidad de la atención sanitaria. Preguntará ahora la agencia EFE y después Capital Madrid. Adelante, EFE. Hola, buenas tardes. Patricia de Arce, la agencia EFE. A la ministra portavoz quería preguntarle si tiene intención el Gobierno de someterse al control parlamentario. El PP lo ha reclamado, incluso advierte o amenaza con ir al Tribunal Constitucional si no lo hacen. También quería preguntar a la ministra portavoz cómo explica el Gobierno el desfase de cifras entre enterramientos y fallecidos que ha habido, por ejemplo, en comunidades como Castilla-La Mancha, si están estudiando estos datos y si está ocurriendo a nivel nacional. Y al ministro Planas le quería preguntar si los afectados por los ERTEs, por el coronavirus, pueden compatibilizar el paro con un contrato en el campo con esta nueva medida. Gracias. Sí, muchas gracias, Patricia. Fíjese bien, el Gobierno lo que ha hecho en este momento y lo que está intentando plantear es una prórroga del estado de alarma para 15 días, de forma que el control del Gobierno se ejerce desde el mismo momento en que el presidente comparece el próximo jueves en el Congreso de los Diputados, con la participación de todas las formaciones políticas que están allí presentes, sometiéndose a todas las consideraciones que cada grupo tenga bien trasladar en su intervención, y, por tanto, justamente esta prórroga que hemos hecho sucesiva de los estados de alarma cada 15 días, tal como se establece constitucionalmente, es el mejor mecanismo para que haya un control parlamentario, un control institucional de la tarea y de la labor del Gobierno. Dicho esto, siempre hemos acudido al Congreso de los Diputados o al Senado en el momento en que se nos ha requerido por parte de las cámaras, y seguimos con esa absoluta disponibilidad. Si en algún momento las cámaras consideran o entienden que algún miembro del Gobierno, el propio presidente, tiene que comparecer más allá de que lo va a hacer este jueves, evidentemente allí estaremos, allí acudiremos y sin duda estaremos encantados
de poder ofrecer toda esa información, siempre preservando que la circulación, que las medidas de seguridad que se adoptaron en el Congreso de los Diputados después de que se detectaron varios casos positivos no pongan en peligro, no pongan en riesgo la salud de las personas que habitualmente trabajan, que habitualmente desarrollan su tarea dentro de este entorno. Pero, insisto, el próximo jueves el presidente se va a someter al control de la oposición a través de la solicitud del estado de alarma. Tendremos ocasión de escucharlo a él y al resto de grupos parlamentarios y iremos y acudiremos al Congreso de los Diputados cuantas veces se nos llame por parte de cada una de esas cámaras. Y, en segundo lugar, yo creo que en este momento, por supuesto, que el Gobierno de España está exigiendo la calidad de toda la información que diariamente rinde cuenta a través de sus comparecencias públicas. En concreto, este aspecto tan puntual respecto a una comunidad autónoma, creo que sería la comunidad autónoma la que debe de responder si hay algún tipo de desfase entre el número de personas, si se refiere a personas solo fallecidas por el COVID-19 o se está refiriendo a otro grupo de personas, si son instalaciones provisionales mientras que la persona definitivamente descansa en paz. Quiero decir que en este momento, en donde se ha producido un número de fallecimientos tan elevado, las personas que han sufrido esta situación sabe que se ha producido algún tipo de retraso en relación con el enterramiento o con la incineración de la persona enferma, de la persona fallecida, y por tanto puede ser que en esas situaciones distintas se haya producido ese desfase del que usted hace mención, pero que podría contestar perfectamente la comunidad autónoma porque yo no dispongo de datos adicionales. Pues sí, en relación con la pregunta que me formula, muchas gracias, Patricia. Este decreto ley lo es de medidas urgentes en materia de empleo agrario, por tanto es una respuesta extraordinaria a una situación extraordinaria que creemos que es buena para los empresarios, que podrán, lógicamente, hacer sus tareas agrarias y llevar a cabo las cosechas tal como tenían previsto y otros trabajos agrarios de carácter temporal. En segundo lugar, que es buena para los trabajadores que se encuentren en situación de desempleo o que quieran complementar sus ingresos que sean bajos a nivel familiar. Y, en tercer lugar, es buena para todos los ciudadanos, porque de esa forma podremos continuar obteniendo y comprando productos de primera necesidad, especialmente frutas y hortalizas, con carácter regular y a un precio adecuado. Todo eso implica medidas extraordinarias, la compatibilidad que he indicado respecto del subsidio agrario, de la renta agraria o de las prestaciones por desempleo, pero expresamente hemos excluido todo aquello que esté vinculado a los ERTE, la prestación de desempleo vinculada a los ERTE y, asimismo, las prestaciones extraordinarias con ocasión de la disminución del trabajo efectuada por los trabajadores autónomos o los ceses de actividad. Todo esto está excluido porque, evidentemente, tiene una financiación propia y una cobertura propia a través de las medidas sociales que hemos venido adoptando en las últimas semanas, pero aquí respondemos a una necesidad de empleo con una medida social extraordinaria y también, debo decirlo, con plenas garantías tanto para empresarios como para trabajadores como para ciudadanos. Vamos a la siguiente pregunta. Capital Madrid parece que tiene alguna dificultad de comunicación en este instante, así que pasaremos al Mundo, El Mundo, y después volveríamos a Capital Madrid si hemos resuelto esa conexión. Es el turno del Mundo, adelante. Sí, ministros, buenas tardes. Ya casi. Yo tenía dos preguntas para la portavoz del Gobierno, tres preguntas, perdón. La primera es por qué el Gobierno permitió que los test que se estaban fabricando en España se estuvieran exportando hasta el 15 de marzo. En ese momento la OMS ya estaba recomendando que se hicieran test masivos y se exportaron. ¿Por qué se permitió? Y esto es una información que hoy publicamos en el periódico. En segundo lugar, le quería plantear, ministra, usted nos alude, y distintos miembros del Gobierno están haciendo, a una concertación social y política para salir de esta crisis que ha provocado el virus. Pero yo le quería preguntar exactamente si ustedes están planteando pactar las nuevas medidas con la oposición, porque es algo que ellos reclaman, pactar ya estas medidas, algo que el propio expresidente del Gobierno, Felipe González, planteaba también en un artículo este fin de semana en El País.
Y, en tercer lugar, le quería preguntar por el tema de los fallecidos en Castilla-La Mancha. Recupero también la cuestión de mi compañera, porque sí que se están diciendo que los fallecidos... O sea, quería en concreto decirle si el Gobierno teme que el número de fallecidos pueda ser en general mayor. Y se lo digo porque las comunidades autónomas apuntan a que hay una instrucción por parte de Sanidad en la que dicen que no se deben contabilizar los pacientes sospechosos, sino solamente los que estén confirmados. Si esto podría suponer una alteración en las listas de fallecidos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Marisol. Bueno, en relación con la primera pregunta, lo he intentado transmitir anteriormente en mi respuesta. Es evidente que nunca se pueden hacer análisis retrospectivos mirando hacia detrás con la información que tenemos un mes o un mes y medio después. Eso es imposible, no lo hacemos nunca en la sanidad. Evidentemente, uno tiene que tomar decisiones con la información disponible en cada momento y eso es lo que marca tu pauta. Ojalá todos y cada uno de los ciudadanos pudiéramos tomar decisiones con información de cómo se comportan los acontecimientos una vez que han transcurrido, pero eso sería situarnos fuera de la realidad. Los sanitarios, los médicos, tomamos decisiones con la información que tenemos sobre los pacientes en el momento en que acuden a nuestros servicios sanitarios. Y lo mismo ocurre con la salud de la población. Se toman las decisiones epidemiológicas en el momento en el que se toman con la información disponible en ese momento. Y eso implica el que las medidas que se han ido adoptando posteriormente han sido fruto de ese aprendizaje y de esa información que ha ido fluyendo en los días posteriores. De ahí el que cualquier cuestión que se plantee previa a que se declarara el estado de alarma o cualquier cuestión que se plantee previa a que en España se pudiera tener ya indicios de que estaba empezando a tener o a haber una pandemia son ejercicios teóricos que no se corresponden con esa realidad. Lo digo en relación con la exportación del material o lo digo en relación con la celebración de acontecimientos o lo digo en relación con cualquier otra cuestión de la frontera. Es evidente que tenemos todos que tomar decisiones con la mejor información disponible y este Gobierno creo que siempre ha tenido esa mejor información disponible, aprendiendo de otros países, aprendiendo del talento científico y sanitario de las personas que lo asesoran y del conjunto de la sociedad en la parte que han podido aportar. Creo que con ello contesto respecto a los materiales, pero igual serviría para cualquier cuestión en este sentido, porque somos tendentes a que efectivamente queremos hacernos las preguntas de ayer con las respuestas que tenemos ya hoy. Tenemos que hacernos las preguntas de ayer con la información que teníamos ayer. Y esto es lo que ojalá la enseñanza, el aprendizaje de los países que estamos a la avanzadilla permitan que otros países europeos o de otras partes del mundo tomen nota de la propia experiencia que está teniendo nuestro país y pueda adoptar, ojalá que sí, medidas anticipatorias de algunas cuestiones que nosotros estamos innovando. Por ejemplo, el proceso de desescalada del que se comentaba anteriormente, que me preguntaba Ketty, que incluso me preguntaba si el presidente Sánchez había salido con mascarilla. El presidente Sánchez se desplaza para el agradecimiento y para la puesta en valor de lo que está haciendo la industria nacional, poniendo al servicio de la producción que se necesita el conjunto de las instalaciones, sale en un momento donde la población está confinada y atiende la recomendación concreta que en ese caso le da la autoridad sanitaria porque vivimos en una situación de estado de alarma. Cuando se levante el estado de alarma y se pueda ir progresivamente saliendo, pues ya veremos lo que los técnicos sanitarios nos recomiendan respecto al uso generalizado o no de esas mascarillas. Esto siempre es dinámico y, por tanto, tendremos que ir acompañándolo. Respecto a la concertación política y económica, pues se trata, Marisol, justamente de eso. Se trata de hacer una invitación a todos aquellos que tienen algo que aportar, que tienen mucho que aportar en el proceso de construcción nacional, para que entre todos generemos una actitud, un espíritu constructivo que nos permita no solo diseñar la fase rápida de la recuperación económica, sino que nos permita diseñar el modelo de país, el modelo de sociedad que queremos consolidar para el medio plazo. Y antes ponía el ejemplo respecto a que es de justicia si este país se tiene que endeudar para hacer frente al gasto de hoy,
parece de justicia que este país desde ya acometa de forma acelerada las transformaciones profundas para acompañar al reto del cambio climático y que las generaciones que vienen después se puedan beneficiar de nuestras actuaciones, igual que tendrán que seguir pagando las deudas que en este momento también el conjunto de la sociedad se plantea. O cómo incorporar a la población juvenil a una situación de mercado laboral que tiene que definir bien la definición de sus competencias, o de qué manera podemos seguir profundizando en nuestros avances en derechos y en libertades, una cuestión que en estos días, con motivo de la pandemia, también ha estado dentro de la discusión colectiva, hasta dónde alcanzan las medidas de salud pública, de qué manera hay que compatibilizarla con el respeto de los derechos de cada una de las personas, hasta dónde llega el anonimato de los datos tecnológicos que queremos que los ciudadanos puedan descargarse a través de la app. Yo creo que son preguntas que este país se tiene que responder y que el presidente lo quiere hacer con el concurso, con la concertación de todas las fuerzas políticas, de los actores sociales, de los sindicatos, de los empresarios e insistimos mucho del talento que tiene este país y que está en los centros científicos, en las universidades y en tantas familias. Y con respecto al número de personas fallecidas y de las directrices, el Gobierno de España siempre ha sido extraordinariamente respetuoso con las competencias de recogida de datos que compete a las comunidades autónomas. Y creemos que los datos que nos proporcionan las comunidades autónomas son datos fiables, excepto en algún momento puntual, en alguna situación concreta que se haya podido producir un retraso en la emisión de datos, aunque seguimos insistiendo en la necesidad de la calidad de los datos clínicos cualitativos, no sobre el número de personas, sino sobre fecha de inicio de síntomas, sobre el momento en que el paciente abandona hospitalización y pasa a la UCI, sobre datos cualitativos que permiten a las autoridades sanitarias también adoptar decisiones respecto a la capacidad de acogida del sector sanitario o respecto a las medidas de desescalada. Sinceramente, no tememos que el número de personas fallecidas con motivo del COVID sea superior al comentado. En ningún caso. La mayoría de comunidades autónomas saben que cuando se produce un brote y hay personas en el entorno de ese brote que fallecen por neumonía, se apuntan, se registran como pacientes fallecidos por neumonía, aunque no tengan definitivamente hecha la PCR o hecha la prueba. Por tanto, la calidad de los datos depende de comunidades autónomas y tenemos una alta confianza en esta recogida que hacen comunidades autónomas, con independencia de que en un tema concreto, en un ítem concreto, en un territorio concreto, se pueda producir algún desfase que, insisto, deberíamos de preguntarle a esa comunidad autónoma, porque el Gobierno no tiene, yo no tengo en este momento la finura del detalle que vosotros me pedís. Continuamos. En esta ocasión es Redacción Médica quien va a preguntar y posteriormente lo haría el diario.es. Adelante, Redacción Médica. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntar a la ministra y portavoz sobre los 52.000 voluntarios que se dijo que se iban a incorporar, que eran médicos jubilados y estudiantes. ¿Cuántos se han incorporado hasta el momento? Y, por otra parte, se anunció una compensación, unos mecanismos de compensación para los profesionales sanitarios que están en primera línea estos días. A ver si se ha avanzado en estos mecanismos. Gracias. Sí, en relación con la primera cuestión, lo que hizo el Gobierno es desarrollar su capacidad legislativa para que se pudiera poner a disposición de las comunidades autónomas, que son las que conocen las necesidades de refuerzo del sistema sanitario, pudiéramos ampliar la oferta de profesionales disponibles para las comunidades autónomas. Y en este sentido, conocéis perfectamente que estábamos hablando de personas que hacía poco tiempo se habían jubilado, se habían retirado, de la rapidez en la homologación de títulos, de aquellos países en los que tenemos gran experiencia en su trabajo por parte y su formación por parte de los profesionales sanitarios. Estamos hablando de los residentes de último año en relación con determinadas especialidades, pero lo que hizo el Gobierno es desarrollar su capacidad legislativa
para que este conjunto de profesionales estuviera a disposición de ser contratados por los servicios sanitarios, que son los que modulan, los que conocen en qué sitio y en qué momento se necesitan esa cuestión. Yo personalmente no tengo en este momento un registro sobre esas personas, pero creo que las comunidades autónomas podrán facilitar sin mucho problema también esta cuestión. Respecto al resto de cuestiones, en relación con mecanismos de compensación, yo que sé por primera persona de mi trayectoria hospitalaria cuando se producen refuerzos de personal, cuando se producen llamadas de personas que están en situación de descanso, o el incremento de horas extras, o la necesidad de incrementar el número de guardias, evidentemente existen conceptos retributivos aparejados a esa mayor intensidad del esfuerzo y del trabajo. Pero quiero decir que esta pandemia ha sido en esto también una pandemia inédita. Por tanto, ha habido muchos profesionales que de forma altruista, de forma voluntaria, se han presentado en los centros sanitarios y se han puesto disponibles para desarrollar sus servicios de salud. Y si me permitís también, añadiría, no habría dinero que pagara el trabajo abnegado, el esfuerzo, la dedicación, el riesgo de todos los profesionales de primera línea, de los médicos, de las enfermeras, de las auxiliares, de los celadores, de los técnicos de mantenimiento, de las auxiliares administrativas, de todos los que hacen posible la gran farmacia sanitaria, hospitalaria, también de atención primaria, los médicos de familia, las enfermeras de enlace, los trabajadores sociales. No habría dinero para poder pagar la profesionalidad, el talento, el esfuerzo y la dedicación. Pero insisto en que los mecanismos habituales están contemplados a la hora de movilizar a este personal y no hay ninguna cuestión añadida que podamos incorporar. Vamos a darle paso ahora a eldiario.es y después del diario.es intentaremos, aunque no con imagen, sí comunicar vía sonido con Capital Madrid. Adelante, eldiario.es. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo le quería preguntar a la portavoz, en primer lugar, sobre la medida que le anunció el domingo el presidente a los presidentes autonómicos de que le facilitaran un listado de infraestructuras en los que se pudieran aislar las personas contagiadas. Le quería preguntar si esta medida va a ser voluntaria o, en el caso de que sea obligatoria, ¿cómo pretende hacer el Gobierno que sea obligatoria? ¿Cómo pretende obligar a esos ciudadanos a que permanezcan en esas infraestructuras? Y, en segundo lugar, cuando se vaya produciendo la progresiva relajación de las medidas de confinamiento por territorios, esto dependerá de los test serológicos que se van a poner en marcha para determinar la inmunidad que tenemos al virus, y luego cuándo se comenzarán a hacer esos test y a quién se les harían, o sea, cuál sería el criterio para elegir a las personas a las que se haría esos test. Gracias. Sí, en relación con las cuestiones o las preguntas que tú me formulabas, transmitirte varias cuestiones. Efectivamente, estamos trabajando, como he dicho anteriormente, en diferentes escenarios. Esos escenarios, ¿quién los maneja? Las autoridades técnicas, científicas, sanitarias, que son las que, con la información que aún tienen que incorporar a las simulaciones de modelo de esta semana y, sobre todo, también de la semana que viene y comienzo de la siguiente, es decir, conforme nos acerquemos al 26 de abril, tienen que alimentar todos esos escenarios con esa información sobre capacidad de transmisión del virus, sobre el número de personas hospitalizadas, número de personas en la UCI, cómo se encuentra esa transmisión por las diferentes comunidades autónomas, con todos esos datos que todavía no tenemos disponibles y que tenemos que recabar a lo largo de los próximos días, se decidirá el escenario definitivo que dará lugar al inicio de la desescalada. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en este momento lo que hay es anticipadamente varias posibilidades, que son las que se ponen encima de la mesa y son las que habitualmente os llegan a los medios de comunicación respecto a cómo se van a utilizar o no los test rápidos, de qué manera las mascarillas, si los niños van a terminar el curso. Todas esas conversaciones forman parte de los diferentes escenarios que estamos en este momento barajando y que aún necesitamos datos, necesitan los sanitarios datos para poder decidirse por cuál de ellos puede ser más efectivo en términos de seguridad y en términos de capacidad de protección, sobre
todo a las personas vulnerables. Dentro de esos escenarios hay una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de disponer de infraestructura añadida para poder albergar a personas que, en su caso, no puedan realizar el aislamiento en su domicilio. Se trata justamente de esto, que está contemplado en alguno de esos escenarios y, por tanto, es prematuro todavía saber ni de qué grupo de personas hablamos, si definitivamente se va a adoptar como una cosa, digamos que general, si va a ser restringido a determinados grupos concretos, a determinados casos concretos, pero estamos hablando de los aislamientos de aquellas personas que no puedan desarrollarlo o que no puedan realizarlo en su propio domicilio en las condiciones de seguridad que la circunstancia sanitaria exige. Por eso el listado de infraestructuras que se ha pedido es un listado tentativo, es un estar pensando en que si en alguno de esos escenarios ese camino lo podemos tener avanzado, hagámoslo. Tengamos el listado de aquellas cuestiones que vamos a necesitar para que cuando digamos es este el escenario podamos ponerlo en marcha. Si no lo necesitamos, no pasa nada. Habrá sido una tarea, un trabajo que nos ha permitido también conocer algunas circunstancias o algunas peculiaridades que todos nos gustaría. Y yo repito lo que el ministro de Sanidad ha dicho en diferentes ocasiones. Cualquier escenario que vayamos a adoptar se va a regir, en primer lugar, por la prudencia, por la cautela, por la necesidad de ir dando paso de forma ordenada, con toda la seguridad cada vez que el otro pie camina y el siguiente, y de forma, si me permitís, bastante segura y bastante firme. En segundo lugar, en relación con la evidencia científica, obvio que hasta ahora y para el futuro serán los responsables sanitarios, las autoridades sanitarias, las que dirán al Gobierno de España cuál es la decisión que tiene que adoptar en materia de cuando la población ha tenido que confinarse y cuando la población empiece a salir. Lo haremos, por tanto, según la evidencia científica, con absoluto respeto a los derechos y a las libertades de las personas, un elemento extraordinariamente importante para cualquier gobierno, pero sobre todo para este gobierno de progreso, con absoluta tranquilidad y seguridad en el manejo de los datos anonimizados que los ciudadanos puedan proporcionar para el mejor control de la pandemia, y estaremos en esos escenarios anticipatorios, como digo, para que en el momento en que tengamos que adoptarlo no perdamos ni un solo segundo, que es lo mismo que hemos ido haciendo en estos últimos días, en los que cuando las autoridades nos han dicho ahora tenemos que adoptar esta decisión, el Gobierno no ha tardado ni 24 horas en reunir a su Consejo de Ministros, elaborar la norma, diseñarla y aplicarla. Ese es el camino que vamos a seguir siguiendo, sin poder anticipar ninguno de esos escenarios hasta que la autoridad sanitaria no los haya decidido, insisto, porque lo contrario podría provocar confusión entre la gente, y al final de lo que se trata es de que todos sepamos qué es exactamente lo que se nos pide, qué es exactamente lo que podemos aportar. Vamos ahora a Capital Madrid y después a Diario 16. Os rogamos que os identifiquéis al preguntar. Adelante, Capital Madrid. Sí, hola, buenos días. José Luis Marco, de Capital Madrid. Primero, perdón por los problemas técnicos que estoy teniendo. Una pregunta para la ministra Montero. ¿Cuándo se va a aprobar un nuevo tramo de créditos a pymes y autónomos tras los 10.000 millones iniciales? Y parece que han sido poco para las empresas con problemas, si se va a incrementar esa cantidad y si el Gobierno ha detectado alguna mala praxis por parte de alguna entidad bancaria en la comercialización de estos créditos. Gracias. Sí, José Luis, gracias. Sí, yo creo que una de las cuestiones y de los aprendizajes que vamos a sacar en esta etapa de confinamiento y de prolongación del estado de alarma es justamente, ¿no?, que estamos aprendiendo a relacionarnos, y a veces las tecnologías tenemos que seguir afinándolas porque no siempre funcionan como nos gustaría. Imposible sustituirla de la presencia directa, ¿no?, de las personas en esta sala. Decir que han sido 20.000 los millones que se pusieron en este primer tramo, que básicamente la mitad iba dirigido a la pequeña y mediana empresa, y queríamos ver que efectivamente respondía a las necesidades de nuestro sector productivo y del conjunto del empresariado, independientemente del lugar de procedencia, del tamaño o del enclave territorial. Es por ello que hemos sido prudentes a la hora de estos 20.000
primeros millones. Somos conscientes, aunque todavía no tenemos los datos por parte de las entidades financieras, que ha habido demanda de la liquidez, y eso es una magnífica noticia, porque eso permite también avanzar, que vamos en esa dirección correcta de poder proporcionar a las empresas instrumentos para que fundamentalmente puedan continuar con una tarea, con una actividad, aunque sea en situación basal, y no se vean obligadas a despedir personas del mercado laboral. Esto es lo que queríamos, pero todavía no tenemos datos sobre cuánta utilización se ha hecho de este primer tramo y si los primeros días, en este primer día de puesta en oferta, si ya necesitamos reponer esas cantidades. Sí te digo que queremos analizar dos cosas relativas al segundo tramo. Una, que a todos los sectores da satisfacción, porque hay algunos sectores que dicen que no exactamente, que necesitan algún ajuste sobre las condicionalidades que se le pueden pedir por su forma de estructura de deuda o porque tienen alguna peculiaridad de estacionalidad. Negocio o su empresa porque la liquidez no ha llegado a su entorno o porque hubiera alguna condicionalidad que no se adaptara exactamente al patrón de negocio que esa empresa puede comentar. Decir también que a mí, al igual que a todos, a los miembros del Gobierno del área económica, nos llegan algunas cuestiones relativas de algunos personas solicitantes de ese crédito en relación de condiciones añadidas que alguna entidad financiera les haya pedido o de las condiciones mismas de preferencia del préstamo en relación a que fueran o no clientes preferentes con anterioridad de que se hiciera esta solicitud. Son cuestiones que hemos transmitido a todas las entidades financieras para volver a recordar las condiciones en las que tienen que ofrecer este préstamo a la totalidad del sector productivo, sin ningún tipo de elemento añadido de condicionalidad respecto a suscribir un seguro o de cualquier otra cuestión y, por tanto, estamos haciendo un seguimiento para que efectivamente todas estas condiciones se respeten, insisto, después de que en alguna noticia o alguna información nos decía que en alguna sucursal en concreto se pudiera haber planteado alguna inquietud del tema o del tenor de la pregunta que tú me formulas. Vamos a Diario 16 y después a Onda Cero. Es vuestro turno, Diario 16. Necesitamos que subas. Gracias. ¿Ya podemos? Sí, adelante, no se escuchaba. Vale, pues buenas tardes, ministros, y les saluda María José Pintor desde la redacción de Diario 16. Queremos agradecer a la Secretaría de Estado de Comunicación el esfuerzo inmenso que ha hecho porque medios independientes como Diario 16 puedan estar hoy aquí preguntando en esta rueda de prensa. Hay un asunto que a la redacción de Diario 16 le preocupa mucho, sobre todo dirigido a la ministra portavoz, María Jesús Montero, y es el cúmulo de noticias que se contradicen por parte de las propias instituciones. Le voy a poner algunos ejemplos para ver si nos lo puede aclarar. Por ejemplo, ustedes lanzan excelentes noticias sobre que se planea hacer test a 30.000 familias para conocer la expansión del coronavirus en España y al mismo tiempo hay comunidades autónomas que alarman diciendo que va a ser inviable, pero no solo esto, sino diciendo además que estiman que ustedes no están dando datos ciertos sobre los fallecidos por coronavirus en España y que esto puede alcanzar hasta el doble del número de personas que ustedes dicen que han fallecido. Fíjense ustedes la alarma social
que esto genera y la confusión en la opinión pública. Usted acaba de decir, ministra portavoz, como lo ha dicho el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que están abiertos al diálogo, lo dicen y reiteran una y otra vez. Según lo dicen ustedes, casi al mismo tiempo, la oposición lanza ataques porque ustedes dicen no cuentan con nadie. Todo esto genera mensajes muy, muy preocupantes en la población. Otro tema que preocupa mucho y nos ha llegado mucho a la redacción de Diario 16 es que no se sabe muy bien lo que ocurre, si hay unidad con respecto a las decisiones que se toman, por ejemplo, en las residencias de mayores, algo que tenemos a toda la población muy sensibilizada, como ustedes saben muy bien. Por ejemplo, hay comunidades autónomas que ya han dicho que van a dejar salir a las personas mayores de las residencias que no tengan coronavirus. Esto el Gobierno lo va a aprobar para que se haga en el ámbito general o en ese sentido va a haber diferencias entre unas comunidades autónomas u otras. Por ejemplo, otras comunidades autónomas han dicho que en el caso de pacientes graves se va a permitir que haya un familiar acompañándoles en los hospitales. Hasta ahora la gente se está muriendo sola, sin su familia. ¿Esto también va a ser algo general o esto no lo puede decidir una comunidad autónoma porque a ella le dé la gana? Esto es importante para todos conocerlo. Y luego, por otra parte, queríamos saber también, nos preocupa mucho y nos preocupa mucho a nuestros lectores el tema de los bulos. Bulos que tememos a veces se lanzan incluso desde algunos partidos políticos. Por otra parte, en esos canales de denuncia contra fraudes puestos a disposición de la ciudadanía por las Fuerzas Armadas de Seguridad del Estado, ¿podría ser calificado como fraude o estafa la publicidad de determinados despachos de abogados para captar clientes supuestamente afectados por la crisis sanitaria en la que les acusan a ustedes, al Gobierno, hasta de la muerte de Manolete? Sobre todo son despachos relacionados con cargos públicos de la extrema derecha. Muchas gracias. Muchas gracias también, María José, a ti por tus preguntas. Voy a intentar ser lo sintética que pueda. Tu primera pregunta y tu última pregunta entiendo que van dirigidas justamente a la lucha contra las falsas noticias. Yo escucho muchas veces que se nos hacen preguntas respecto a supuestas declaraciones que han hecho responsables autonómicos que luego no confirmamos que sean tales. Al menos nadie se hace cargo de la autoría de esas afirmaciones y, por tanto, quedan ahí en esa nebulosa en la que puede dar una falsa apariencia de que hay una contradicción entre lo que está planteando el Gobierno de España y lo que se está planteando por parte de la comunidad autónoma o del ayuntamiento, que también nos ocurre, o del ayuntamiento concreto. Yo creo que hay que ser muy estricto en esto y hay que ser contundente en la denuncia de esas falsas noticias. Es uno también de los aprendizajes que hemos tenido durante esta pandemia. Ya intuíamos antes de la pandemia que no era nada bueno el que circularan bulos, rumores, cuestiones no contrastadas, pero mucho más en materia de información sanitaria. Yo digo que es imperdonable que en una materia que todo el mundo es sensible, que hace que después se adquieran hábitos personales respecto a lo que se conoce, haya información no contrastada o haya personas que dicen que otro ha dicho, que otro tercero llegó a decir. Esto debemos de evitarlo, debemos no darle pábulo a ese tipo de bulos y yo no he escuchado personalmente ninguna declaración con autoría declarada de ningún responsable autonómico en el que haya señalado una diferenciación respecto de las instrucciones globales en el control de residencia, en la manera en que tenemos que abordar a los pacientes o en las cuestiones que tienen que ver con la calidad de la atención, tanto en domicilio como en los recursos hospitalarios que se han puesto a disposición de los ciudadanos. Yo, además, creo que el Estado de la Autonomía ha sido una historia de éxito, que nuestro Sistema Nacional de Salud, de los mejores del mundo, tiene la virtualidad de poder adaptarse en los entornos locales a las singularidades de cada territorio y eso sin duda es una ventaja competitiva como sistema, pero que también todos los que trabajan y hemos trabajado en el sector sanitario sabemos que en un momento de crisis, en un momento de pandemia, es absolutamente imprescindible que haya un mando único, que es lo que el Gobierno de España hace a través del estado de alarma, lo cual no solo no quita que haya que extremar la coordinación con las comunidades autónomas, sino que incluso lo intensifica.
pero de nada serviría que en una parte de España se estuviera permitiendo determinados hábitos de salida de la población, de residencias o de cualquier otro sitio, de acompañamiento de las personas enfermas, si luego en otra parte de España eso no se produce. Porque, como siempre decimos, nuestro país tiene cerrada la frontera en muchas de sus vertientes, pero al interior del país necesitamos comportamientos homogéneos. No entendemos, ni el virus no entiende si acaba de pasar la provincia de Almería o acaba de entrar en Murcia. Eso a la totalidad de la sociedad, no solo española, sino mundial. No puede ser que una crisis sanitaria dé lugar a comportamiento o actitudes fraudulentas o delictivas en relación con otro país vecino, estos días cómo se ha comportado la devolución de los test rápidos porque no correspondían con las especificaciones técnicas que traía su etiquetado. España siempre, y este país, adquiere los productos que tienen los certificados correspondientes, pero si hay una empresa que esos certificados no los respeta o los falsifica o hay alguna cuestión, evidentemente doble delito, si me permiten esta expresión, aprovechar el sufrimiento, aprovechar la carestía para intentar sacar partido en términos de intereses personales, sean empresariales, de despacho o individuales. Menos mal que esto no es el sentir general. La gran parte de la población y sobre todo la española, la sociedad española, se está comportando ejemplarmente. Las empresas, los trabajadores, los ciudadanos, el conjunto de los profesionales, ejemplarmente. Son cuestiones anecdóticas, pero ojalá la podamos tender a cero. Recordamos que estamos en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Comparecen la ministra portavoz, María Jesús Montero, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Nos quedan 2 turnos de preguntas, Onda Cero y después la Corporación de Radio Pública Alemana, ARD. Adelante, Onda Cero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ministra portavoz. Muchas gracias. Seré muy breve. ¿El Gobierno, entonces, cree que está habiendo más fallecidos de lo que dicen las cifras oficiales? Eso es en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, si no lo he entendido mal, cuando hablaba de los pactos de la Moncloa, decía que las formaciones políticas aporten su granito de arena. Entonces, no estamos hablando, no se refiere a un gran acuerdo nacional de pactos de la Moncloa para lo que quede de legislatura, sino que se está refiriendo a que todas las formaciones políticas, sectores, empresarios y sindicatos aporten su granito de arena a la acción de Gobierno. Muchas gracias. Bueno, no sé exactamente la expresión que yo he utilizado, una expresión coloquial. Claro que se trata de hacer un gran acuerdo de país. No se trata de que haya una aportación gubernamental de la que otros mejoren o modulen. No, no, no. Se trata de un gran acuerdo de país que nos permita una gran concertación en términos políticos, en términos sociales, en términos económicos y que permitan una reconstrucción de nuestro país una vez que hayamos superado la pandemia sanitaria, que todos deseamos que sea breve, pero que además se proyecte en un medio plazo. Y hemos hablado de reconstrucción económica, hemos hablado del valor de lo público, de lo colectivo, del estado del bienestar, del avance en derechos y libertades, en toda una serie de materias que evidentemente tienen como seña de identidad la consolidación de la democracia en nuestro entorno, en las sociedades desarrolladas y concretamente en España. Si la expresión granito de arena estaba refiriéndome al reloj de arena, ¿no?, que se construye a partir de la aportación de cada uno, no de que unos tienen una participación más amplia que otros.
Evidentemente, el Gobierno tiene su responsabilidad, pero considera imprescindible que en este momento podamos hacer entre todos una construcción colectiva que nos permita ir rápido en lo que va a ser la parte de recuperación económica y que nos permita alumbrar un modelo de sociedad ganadora para el futuro, que afronte los retos del cambio climático, de la transformación digital, del empleo de los jóvenes, de la capacidad del bienestar de nuestros mayores, de la economía de los cuidados, que en estos días de la pandemia se está demostrando como una parte esencial de nuestra sociedad, cómo y de qué manera tenemos que proteger a nuestras personas mayores, en qué entorno, bajo qué prestaciones, con qué cuidado, de qué forma nuestros jóvenes se incorporan al mundo laboral, cómo nuestros niños aprenden incluso sin tener que tener una presencia física, estando tutelados, monitorizados, y cómo las nuevas tecnologías son un soporte, una herramienta fundamental para impartir conocimiento. Bueno, yo creo que todos tenemos en la cabeza la pluralidad, la cromacidad que adquiere esta necesidad de un pacto de país, de un pacto de Estado, de unos acuerdos de Moncloa, llamémoslo de la manera que sea, pero es un llamamiento colectivo porque todos tenemos algo que decir, todos tenemos que aportar y entre todos tenemos que lograr que se produzca ese gran consenso que nos va a permitir seguir avanzando. Respecto al segundo tema, insisto, los datos cualitativamente que se proporcionan y que se dan por parte del Ministerio de Sanidad, a su vez se suministran por las comunidades autónomas. No tenemos en este sentido ninguna cuestión en este momento especialmente preocupante respecto a los datos que han ido proporcionando, pero insisto que si se refiere a la cuestión de los fallecimientos, enterramientos de Castilla-La Mancha, son datos puntuales que sería bueno y conveniente preguntarle al Gobierno regional. Nosotros lo que hacemos con los datos que nos proporcionan es agregarlos y tener la capacidad con ellos de poder hacer un seguimiento de esa monitorización. Pero insisto en la idea de que los protocolos, la forma de recoger esa información y de contar esa información, de contabilizarla, es homogénea por parte de todas las comunidades autónomas, y si hay alguna o algún sitio en concreto que se hayan desviado, ni estoy en condiciones de poder afirmarlo, y creo que corresponde a esa comunidad autónoma aclarar si tienen ustedes alguna duda en un desfase que me comunican que hay respecto a algún número, que sería bueno que la propia comunidad autónoma lo pudiera aclarar para tranquilidad de todos los ciudadanos, porque se producen y son hechos puntuales. La gran parte de la información la tenemos en tiempo y en forma, excepto los lunes, en donde siempre hay algún incremento de datos del fin de semana, que lo tenemos absolutamente localizado. Lunes y martes son días en los que se regulariza parte de la información que los fines de semana no se proporciona, pero a partir de ahí la serie es homogénea y que yo conozca en este momento, salvo otro criterio de la comunidad autónoma, no hay ninguna cuestión que me permita poner especialmente el interés o el enfoque. Vamos a concluir con la pregunta del compañero corresponsal de ARD, Alemania. Adelante, ARD. Muchas gracias. Buenas tardes. Una pregunta para la ministra portavoz. El confinamiento en España es más duro que en otros países de la Unión Europea. En Alemania el gobierno ha permitido dar paseos y hacer deporte, por ejemplo, aunque solo. ¿Por qué el gobierno de España ha insistido en este camino y hay un intercambio sobre las medidas de confinamiento entre las administraciones de los respectivos países? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda al ministro Planas. ¿Se ha planteado facilitar el viaje a España a los trabajadores marroquíes, los que se necesitan en el campo? ¿Ha hablado con su homólogo en Marruecos? Muchas gracias. Sí, en relación con la primera cuestión, efectivamente, siempre el Gobierno de España hemos trasladado que las medidas que ha adoptado de confinamiento, de movilidad de la población, en este caso no movilidad, son de las más duras del conjunto de Europa. Somos conscientes de que ha sido así, básicamente porque nuestro objetivo era disminuir la transmisibilidad del virus, igual que ocurre en el resto de países, y entendimos desde el primer momento, y así nos lo dictaron las autoridades sanitarias, de que el confinamiento no tenía que dar lugar a interpretación respecto a qué tipo de actividad se podía o no se podía realizar, sino que era bueno y conveniente que fuera un confinamiento total,
excepto para las actividades diarias de lo que es el mantenimiento de una familia, ¿no? De adquisición de medicamentos, adquisición de los productos alimentarios, y en materia laboral de aquellas actividades que no es posible hacerla en teletrabajo y, por tanto, que requerían la presencia física de la persona trabajadora. Somos conscientes que fuimos de los países que adoptaron medidas más duras, pero estamos tremendamente satisfechos de ello porque los datos ponen de manifiesto que la reducción de la movilidad ha ido directamente y proporcionalmente parejo a la disminución de la mortalidad, a la disminución de la utilización de los servicios sanitarios. En definitiva, parece lógico y de sentido común pensar que cuanto menor movilidad, menos capacidad de transmisión, menos contagio y, por tanto, más posibilidad de contener la utilización de los servicios sanitarios y, por otra parte, de que se produzca menos situación de contagio entre la población que esté sana o la población a la que usted hacía referencia en relación con los paseos, con las aperturas de algunas instalaciones, formen parte del plan de desescalada. Es decir, que se hará una vez que hayamos tenido el impacto más fuerte dentro de nuestros servicios sanitarios, por tanto ya no haya riesgo de que se pueda colapsar o de que se pueda producir algún cuello de botella, y por otra parte que nos permita una transmisión controlada, una transmisión ordenada de la enfermedad, justamente para proteger a aquellos que son más vulnerables. Entre todos aprendemos, entre todos compartimos experiencias y cada día es un momento también para el aprendizaje. Ministro. Sí, muchas gracias, Marc. Danke, Marc, por tu pregunta. En relación con el tema de la movilidad de los trabajadores y los trabajadores migrantes, nos encontramos en la Unión Europea con la situación siguiente. Se ha limitado de tal forma la movilidad que prácticamente es inexistente entre los Estados miembros en el seno de la Unión Europea. No así, como he indicado antes, en el caso de las mercancías, afortunadamente, de importación y exportación, pero sí, por razones sanitarias, el desplazamiento de personas. Como acaba de indicar mi colega, la ministra portavoz, de igual modo ocurre en España y de forma yo diría que inclusive más intensa para poder luchar contra la epidemia. Y nos encontramos en la frontera con Marruecos, con un cierre de la frontera producido por el Reino de Marruecos, una decisión soberana, tanto en entradas como en salidas del territorio de Marruecos, que lógicamente ha afectado y implica, desde el punto de vista bilateral, que la frontera esté cerrada. ¿Qué supone eso desde el punto de vista laboral? Supone que un cierto número de trabajadoras que tenían que venir, particularmente a la campaña de la fresa de Huelva, lo hacen regularmente, no han podido hacerlo, pero en cambio había otro grupo numeroso, en torno a unas 6.000, que se encontraban ya presentes en Huelva y cuyos contratos han sido extendidos hasta el final de la campaña de tal forma de poder responder a estas necesidades. Necesidades que, como antes indicaba, existen en el sector agrario español, existen en Andalucía, en Huelva y en Almería, también en Extremadura, particularmente en Badajoz, existen en Murcia, en la Comunidad Valenciana, particularmente en Alicante, y también en Navarra, en La Rioja y sobre todo en Aragón y en Cataluña, en Aragón en la provincia de Zaragoza y en el caso de Cataluña en la provincia de Lleida y en la provincia de Tarragona. Con la medida que hoy aprobamos esperamos poder responder a esta situación.
Una medida que, como he indicado en mi presentación, es diversa, distinta de la que otros países miembros, Francia o en Alemania, han adoptado. He estado en contacto con Julia Klöckner, con mi colega alemana, he estado en contacto con Didier Guillaume, mi colega francés, y cada uno efectivamente ha diseñado aquello que responde a sus necesidades. Efectivamente, no podremos contar con trabajadores marroquíes en esta campaña por estar la frontera cerrada, pero estoy absolutamente convencido de que con estas medidas de movilización extraordinarias del mercado de trabajo local podremos responder a las necesidades planteadas por los empresarios agrarios y de esa forma que la producción de alimentos y particularmente de frutas y hortalizas pueda continuar y también el abastecimiento a la población y también la exportación, lógicamente, a mercados europeos, particularmente, quiero subrayarlo, también al mercado alemán. Pues muchas gracias, ministra portavoz, María Jesús Montero, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Muchas gracias a todos los participantes. Buenas tardes. Gracias.